El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:43 en A Primera Hora. Gracias por la sintonía, gracias por la interacción, gracias por los comentarios, gracias por las críticas constructivas que recibimos. Siempre vamos a agradecer las críticas constructivas, jamás agradeceremos las críticas destructivas, pero bueno, esto es parte de la libertad de expresión que procuramos aquí, no solamente predicar, sino también practicar. A ver, este fin de semana, el sábado, se desató una tremenda polémica matizada en redes sociales respecto del contenido del decreto ejecutivo 1066, emitido por el presidente de la República, donde reorganiza la institucionalidad de la Presidencia de la República, la divide en 4 secretarías: la Secretaría General de la Presidencia, la Secretaría Jurídica de la Presidencia, la Secretaría General de Gabinete de la Presidencia y la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Esas 4 secretarías. Recordar que la semana anterior el presidente también emitió el decreto ejecutivo suprimiendo la Secretaría Anticorrupción. Entonces se reorganiza de esta manera la Presidencia de la República, la institución presidencia, no la función ejecutiva. Pero con base en esto, revisando el artículo, y esto fue lo polémico, el artículo 2 del decreto, se establecen las atribuciones de la Secretaría General de la Presidencia de la República. Por cierto, el señor Roldán no es el secretario general de la Presidencia. El señor Roldán es el secretario general de Gabinete de la Presidencia. No es lo mismo, en estricto rigor. No hay secretario titular general de la Presidencia desde noviembre del 2019, cuando José Augusto Briones, quien desempeñaba ese cargo, renunció para convertirse en ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Ese cargo no tiene, digamos, una autoridad titular, está encargado ese despacho en la persona de la doctora Joana Pesante, secretaria jurídica de la Presidencia. Pero bueno, el tema es que en ese artículo, dentro de las atribuciones, se coloca ejercer la representación legal de la Presidencia y ejercer la autoridad nominadora de la Presidencia. Múltiples sectores, inclusive juristas, interpretaron esto como un renunciamiento tácito del presidente de la República a sus atribuciones constitucionales. Algunos inclusive fueron más allá el sábado, señalando que el presidente había cedido el poder en la persona de un funcionario de un nivel inferior. Le vamos a preguntar a un especialista este y otros temas, al doctor Javier Zavala Egas, que tiene la gentileza de atendernos. Él es jurista, penalista, nos acompaña en esta mañana. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Fabricio, buenos días, un gusto, a las órdenes. Gracias, doctor. A ver, explíquenos, por favor, en morocho y para que podamos entender todos, ¿hay o no polémica en la emisión de los términos de este decreto ejecutivo? Yo creo que el problema está en la forma y no en el fondo. Me explico. Yo creo que hay temas de fondo indiscutibles, temas jurídicos indiscutibles. Por ejemplo, el hecho de que el presidente tenga facultades indelegables, exclusivas, que están circunscritas a lo que determina la Constitución de la República, es un tema. Esas facultades no se pueden delegar. Por ejemplo, dirigir la política exterior, por ejemplo, decretar estados de excepción, por ejemplo, designar ministros. Esas facultades son expresamente indelegables por el Código Orgánico Administrativo, que establece que no son delegables aquellas competencias asignadas por el ordenamiento jurídico a un funcionario titular o a un ente administrativo. Empecemos por ahí. En segundo lugar, la Presidencia de la República no es una persona jurídica que amerite una representación legal. La Presidencia de la República es un órgano administrativo que está ceñido, integrante de lo que se llama la Administración Pública Central, que no es otra cosa que la conformada por el sector público ecuatoriano, que está definido en el artículo 225 de la Constitución. Entonces, si no tiene personería jurídica propia, ¿cómo se le puede asignar un representante legal? Eso es una locura. Entonces, ese tema de fondo no admite discusión. Lo que estamos es frente a un decreto ambiguo, confuso, y yo, déjenme hacerle un paréntesis aquí, pero yo no he venido confiando y no percibo que en el equipo jurídico de Carondelet haya muchas luces. Entonces, a mí no me sorprende un decreto tan ambiguo y tan confuso como este. Por otra parte,
se le asigna al secretario de gabinete, tengo entendido, Sí. se le asigna la facultad de autoridad nominadora. No se dice nominadora de qué. Perdón que le interrumpa, al secretario general de la presidencia se le asigna eso, no al secretario de gabinete, sino al secretario general de la presidencia. Ok, en el numeral 3. La facultad nominadora, Exacto. la facultad de autoridad nominadora. ¿Pero autoridad nominadora de qué? Debemos suponer que es del personal de la presidencia, debemos suponer que es para firmar contratos con proveedores, pero es una frase ambigua, tremendamente ambigua, que amerita confusión e interpretación. Yo creo que eso es lo que ha ocurrido realmente. Lo que se ha querido hacer es una reingeniería administrativa con poco criterio y dando lugar a ambigüedades como esta que estamos conversando. ¿Por qué digamos, hay ambigüedad en ese numeral? A ver, yo quiero entender y le traslado lo que revisé el fin de semana, porque claro, yo interpreté que cuando dice, o interpreto que cuando dice autoridad nominadora se refiere a la contratación de personal en la presidencia de la República. De hecho, hay un exsecretario particular de la presidencia, el doctor Omar Simón, que conoce de estas materias y que él también decía que en estricto rigor se refieren a la contratación de personal. Lo que creo que desata la polémica es que no colocan esta atribución de autoridad nominadora, exceptuando aquellos nombramientos que son privativos del presidente de la República y que están consagrados en la Constitución, por ejemplo, los ministros de Estado. Esa partecita creo que se les olvidó agregar en el texto del decreto ejecutivo, doctor. Por eso es que estamos coincidiendo, Fabricio. Yo pienso exactamente lo mismo. El hecho que salga una frase tan corta, pudiendo ser más explicativa, es lo que genera la ambigüedad y la confusión. ¿Qué costaba poner autoridad nominadora del personal administrativo de la presidencia de la República? ¿Qué costaba delegar la competencia, que sí la puede delegar, para contratar proveedores o contratar servicios o comprar papelería? Pero ¿por qué se habla de otorgarle representación legal? Ahí no hay representación legal a la presidencia. Ahí lo que hay es asignación de competencias o delegación de competencias que sí son delegables, que no caen en la expresa prohibición de la Constitución. Entonces, en este caso, ¿qué cabría para evitar este tipo de situaciones? Que reformen ese decreto, o sea, que aclaren más allá de que emitieron un comunicado la misma noche del sábado, pero cabría que reformen el decreto y lo aclaren. A ver, el decreto para mí es una vergüenza. O sea, ese decreto tendría que derogarlo y volver a dictar otro, o en su defecto reformarlo. Pero realmente de forma da las luces de que es inconstitucional. Por más que hay temas que no se pueden discutir, o sea, que el presidente no puede delegar sus competencias dadas por la Constitución, obviamente, esos temas no se pueden discutir, por lo tanto no va a tener efecto jurídico, cualquier cosa que se diga en contrario, pero que amerita aclararlo, amerita reformarlo, amerita derogarlo y dictar otro, por supuesto. Bueno, eso se entendería, debería pasar inclusive para evitar cualquier suspicacia. ¿A usted le extrañó, doctor, que esta suspicacia se haya generado un día antes de la presentación del informe de la Nación ante la Asamblea? A ver, yo realmente no me extraña, porque hace mucho tiempo se viene percibiendo en el país que no existe liderazgo, que no existe una sola autoridad en la presidencia de la República, que el gobierno viene siendo manejado por un grupo de 3, 4 personas que son los mismos de siempre, que entre paréntesis debo decirlo también, que es un grupo absolutamente quemado, chamuscado, tostado en este país, que no goza de la más mínima credibilidad. Entonces, si usted me pregunta si me extraña, no me extraña. Para mí lo que se ha hecho es fortalecer las competencias que este grupo, de hecho, ha venido teniendo en la presidencia de la República. Doctor Javier Zabalaegas, generé 2 entrevistas al inicio de este espacio de noticias, la una con el politólogo Arturo Moscoso, que piensa que, digamos, dentro de los 3 primeros años de gobierno de Lenín Moreno, se impulsó esto que denominan algunos la reinstitucionalización del Estado ecuatoriano, no del gobierno, del Estado ecuatoriano. Algunos le llamaron la descorreización del Estado ecuatoriano. Hay, por ejemplo, legisladores de Creo que hablaban de que hay que impulsar la descorreización del Estado ecuatoriano. Guillón Long habló después en este espacio, en cambio muy crítico con lo que se hizo. Él considera que no se reinstitucionalizó, sino que se destruyó la estructura institucional que había en el Estado ecuatoriano. Yo quiero su visión hoy y le quiero pedir esta visión porque usted fue parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición y recibo un montón de comentarios
de gente que nos está siguiendo a través de la transmisión del Facebook Live, muy críticos con ese paso del Consejo Transitorio. Yo mismo y con usted incluso por interno hemos conversado, inclusive hemos discrepado sobre, y también a veces en las redes sociales, sobre las ejecutorias de ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Hoy, después de más de un año que terminó, que cesó ese Consejo de Participación Ciudadana de Transición, ¿valió la pena o no el trabajo? ¿O usted, ya viendo las cosas desde lejos un año después, considera que se cometieron errores, que ustedes cometieron errores en ese periodo de transición, doctor Javier Zavala Egas? A ver, Fabricio, gracias por la pregunta realmente. Yo creo que el Consejo de Participación sale como un cuerpo colegiado, totalmente legitimado por una consulta popular que, vale la redundancia, estuvo totalmente legitimada y legalizada, sin ningún problema. Y este cuerpo colegiado, integrado por 7 miembros, cada uno tuvo que hacerse cargo de sus propias decisiones y expresiones y de sus propias votaciones. Entonces, si alguien desde el lado de la ciudadanía puede objetar desaciertos, sí, también, yo también puedo rescatar aciertos y admitir desaciertos. Pero de fondo, cada uno de los vocales tiene que hacerse responsable de su propia votación. Yo hubo votaciones que compartí y hubo votaciones que discrepé y no me sumé, por ejemplo. La de la Corte, perdón que le interrumpa, la de la Corte Constitucional, perdón que le interrumpa, la de la Corte Constitucional, por ejemplo, usted no votó a favor de que se evalúe y destituya a la Corte Constitucional. Sí, por supuesto, yo me abrí porque consideré que no era legal el concepto para evaluar y posiblemente cesar la Corte Constitucional. No nos olvidemos que el Consejo de Participación no designa la Corte Constitucional y no se trata de que el Consejo participe de un 5, 10 o 15% o 3% de la decisión de designar la Corte Constitucional. O la designa o no la designa. Y definitivamente el Consejo no designa, por lo tanto no se podía evaluar o cesar la Corte Constitucional. Pero más allá de eso, yo quiero decirle algo más, Fabricio. Cuando usted quiere institucionalizar un país o reinstitucionalizarlo, no se trata simplemente de designar titulares de la función. Se trata de que la institución se vaya legitimando en el camino, paso a paso, con sus acciones, sus ejecutorias y sus decisiones. Y ya aquí cada uno, digo yo, cada uno de los vocales del Consejo de Participación ya se liberan de la responsabilidad, porque más allá de que hayamos designado un funcionario como el defensor del pueblo, que para mí, por ejemplo, está legitimando absolutamente el cargo, o hayamos designado otro cuyas gestiones y ejecutorías no nos agrada, pero ya la institución en su marcha, en su consolidación, en su legitimación con la ciudadanía, ya no es responsabilidad nuestra. Nuestra responsabilidad fue sobre los concursos, y ojo, que contábamos con ternas por un lado, o contábamos con postulantes por otro lado. No es que el Consejo escogía, el Consejo tenía un universo muy limitado para escoger, frente a las ternas que no llegaban, o frente a los postulantes que había en cada concurso. Entonces también la responsabilidad es menos directa todavía. Hay algo que yo nunca entendí, no lo entiendo hasta hoy y le traslado esto. ¿Por qué no eligieron contralor? O sea, ¿por qué no impulsaron el concurso para elegir un contralor titular? ¿Por qué no evaluaron al contralor subrogante? ¿Y por qué optó el Consejo Transitorio por la vía del blindaje al contralor subrogante para que se quede sin fórmula de evaluación hasta el 2022? A ver, en primer lugar, el contralor subrogante ya estaba ejerciendo el cargo. 1, 2. A ese contralor subrogante no lo designó el Consejo de Participación. Lo designó Poli, así es. 3. Cuando el Consejo debatía sobre el tema de la postulación, perdón, de la designación del nuevo contralor, se introduce el tema de la reforma legal constitucional para el tribunal de se debata o no la designación del contralor mientras ese proceso ocurra del Tribunal de Cuentas, no designemos. Por eso es que si usted nota la resolución al respecto del contralor, el concurso del contralor o la designación del nuevo contralor está ligado el proceso de reforma para el... Si no hay proceso de Tribunal de Cuentas, tiene que convocarse a concurso. Va la suerte de lo uno unido a lo otro. El tema es que hasta el sol de hoy, a ver, yo al presidente...
fondo de la decisión. El tema es que hasta el sol de hoy no ocurre o no... Perdóname que no le escuché, Fabricio, se fue la Sí, señal. hay algún problema, no sé si es el suyo o el mío, cualquiera de los dos internets, porque también le escuché un poquito entrecortado, pero a ver, el tema es que el año pasado se hizo un planteamiento para que la Contraloría se transforme en un tribunal de cuentas. El presidente de la República dijo, me parece muy bien, hay que hacer un tribunal de cuentas. La semana anterior, cuando habló de la eliminación de la Secretaría Anticorrupción y del combate a la corrupción, insistió en el tribunal de cuentas. Ha pasado un año, y no pasa nada con el famoso tribunal de cuentas. Interrumpa, Fabricio, perdóname que lo interrumpa, pero eso ya no es problema nuestro. Y ese es el problema del actual Consejo, no del nuestro. El actual Consejo, si no hay tribunal de cuentas, el actual Consejo debería llevar adelante el concurso para Contralor. Conforme a la resolución nuestra, el actual Consejo tiene que ver si hay un proceso de reforma para llevar efectos del Tribunal de Cuentas. Si no hay un proceso de reforma para el Tribunal de Cuentas, tiene que designar Contralor. La suerte del nuevo Contralor está ligada a la reforma del Tribunal de Cuentas. Esa fue nuestra resolución. A mí me parece importantísimo lo que usted acaba de decir, porque claro, en el imaginario de la gente, y luego de lo que les pasó a cuatro de los 7 consejeros elegidos por las urnas el año anterior, que fueron destituidos por la Asamblea Nacional porque pretendieron revisar lo actuado por el Consejo Transitorio, sobre todo lo que tiene que ver con el Contralor. Me parece importante lo que usted está señalando. Es decir, permítame recapitular, doctor. El actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no tiene impedimento en este momento para llevar adelante un concurso de méritos y oposición para designar al nuevo Contralor del Estado. No tiene impedimento en tanto y en cuanto no haya un proceso de reforma constitucional y legal para llegar a un tribunal de cuentas. Si ese proceso no existe, no tiene ningún impedimento. Está claro que ese proceso no existe en este momento. O sea, pero la claridad tiene que oficializarse. ¿Cómo se oficializa? Alguien tiene que certificar que no hay un proceso en marcha. Claro, es cuestión de que vayan a la Asamblea y pidan una certificación en la Secretaría de la Asamblea a ver si hay algún proceso de modificación constitucional para transformar la Contraloría en Tribunal de Cuentas, ¿no? No lo he dicho yo, lo ha dicho usted. No, yo digo. Yo digo desde el sentido común, ¿no? Que vayan a la Corte Constitucional y pregunten si han solicitado la calificación de alguna pregunta o de algún proceso de modificación constitucional. Pero fíjese usted que este es un tema que permite clarificar una de las tantas mentiras posicionadas políticamente. Por ejemplo, está la designación del Contralor. Oiga, ¿y por qué no lo hacen? ¿Ah? ¿Usted qué cree? Eso yo no sé. ¿Pero usted Ahí qué cree? Sí no sé. Ahí voy a su sapiencia política. ¿Usted qué cree? ¿Por qué no lo hacen? Realmente yo no puedo tomar una vocería de un tema que no me compete. Ya ahorita es absolutamente atribución y competencia del nuevo Consejo de Participación. ¿Usted cree, doctor, que se reinstitucionalizó el país o no? Yo Un creo año que se dio la después. oportunidad. A ver, yo creo que se dio la oportunidad de reinstitucionalizarlo. Yo creo, y aquí sí hablo por mí y hablo en primera persona, yo realmente en las autoridades evaluadas y cesadas, lo que revisé fueron si se cumplían parámetros de legitimidad, de probidad, de origen de nombramiento, de inexistencia de cruce de intereses. Y en tanto en cuanto a eso, yo voté. Fíjense que hay autoridades evaluadas por las cuales no voté por su cese. Por ejemplo, el arquitecto Cordero. Yo no voté por el cese del arquitecto Cordero, porque el arquitecto Cordero tenía 3 o 4 meses o 5 meses en el cargo y realmente no había ninguna razón para cesarlo. Pero yo me hago cargo de aquello que sí voté y tomé algún parámetro de legitimidad, de transparencia, de probidad, etcétera, para votar por el cese. Y me hago responsable de eso, por supuesto. ¿Usted cree que el concurso para designar a la fiscal Diana Salazar fue un concurso transparente, doctor Javier Zabalaegas? Esa es otra mentira que se ha venido posicionando. Recordemos que el tema de la fiscal Diana Salazar fue un concurso. En el concurso había 3 grandes partes y 3 grandes calificaciones. Revisión de carpetas, examen escrito y audiencia oral. Realmente los vocales del Consejo solamente intervinimos con nuestra calificación. En la última etapa, la audiencia oral. Y la fiscal Diana Salazar no llega a la audiencia oral siendo la primera de la lista. Ella, si mal no recuerdo, llega con la 2ª o 3ª posición. Y es en la audiencia oral, con las calificaciones de los vocales del Consejo, en que ella gana el concurso. Pero
O sea, yo no puedo determinar porque unos vocales le pusieron 30 sobre 30 y otro vocal como yo le puso 24 sobre 30. O sea, eso ya es cuestión de cada uno. Pero es una mentira posicionada en el sentido que se la designó con el 10 sobre 20. No, ella ganó un concurso. La pregunta es cómo llega a primera. Y llega a primera fue por la prueba oral. Llega a primera porque realmente en la audiencia oral tuvo altas calificaciones a criterio de 4 o 5 de los vocales del Consejo. ¿Usted por qué le puso 24 sobre 30? ¿Se acuerda? A ver, son calificaciones de la audiencia, ¿no? 24 sobre 30 tampoco es una mala nota. Claro, pero digo, frente al 30 sobre 30 que le pusieron sus compañeros, además, corríjame si estoy equivocado, ¿cuántos penalistas había entre los 7 transitorios? Abogados, habíamos algunos, penalistas, no sé. Pues, pero creo que penalistas creo que era solo usted. Sí, pudiera ser. Sí. Porque yo vi ahí un par de audiencias suyas donde obviamente usted que es penalista les puso un poquito en jaque a algunos candidatos. A la propia doctora Salazar le puso en jaque con algunas preguntas de derecho penal. Bueno, a ver, siempre en derecho penal la pregunta o los conceptos que giran en torno a la prisión preventiva son temas complicados. Claro. Y yo recuerdo que la pregunta que le hice fue sobre la prisión preventiva. Así que sí, o sea, realmente sí. ¿Usted cree que hay un abuso de la prisión preventiva, ya que entramos en esas, doctor, en la recta final de este diálogo? ¿Hay un abuso de la institución llamada prisión preventiva en el Ecuador a pretexto del combate a la corrupción, doctor? Sí, yo creo que el uso de la prisión preventiva es de picos, es decir, a veces prima la presunción constitucional de inocencia y se prefiere que el acusado trabaje su defensa en libertad, u otras veces debido a varios tipos de presiones mediáticas, inclusive presiones políticas, asumo yo, se abusa de la prisión preventiva y se toma la prisión preventiva como una sentencia o condena anticipada, cosa que está prohibido en cánones internacionales y está prohibido constitucionalmente en nuestro país. La prisión preventiva siempre es de excepción, siempre, pero a ratos no se la trata así efectivamente. Hay, por ejemplo, 3 términos que yo utilizo recurrentemente en este espacio. El clásico que dice la politización de la justicia, uno más reciente que es el de la judicialización de la política y un término que en lo personal yo lo utilizo, lo he acuñado en este espacio, la mediatización de la justicia, o sea, se imparte justicia con base en lo que dicen los medios, en lo que difunden los medios o lo que son tendencias en redes sociales. ¿Usted cree que está pasando eso, doctor Javier Zavala Egas? Vea, este es un tema de la mediatización de los procesos. Es un tema que viene siendo estudiado en el derecho penal y la criminología desde hace mucho tiempo. Es lo que se llama los juicios paralelos. Es decir, los medios de comunicación filtran y comentan hacia la opinión pública determinados fallos absolutorios o condenatorios de acuerdo a lo que se vaya viendo en el camino. La opinión pública adquiere ya un convencimiento de lo uno o de lo otro sin perjuicio de lo que resuelvan los jueces y empiezan a presionar en tal sentido. Obviamente hay un atentado contra la imparcialidad de los jueces, hay un atentado contra la presunción de inocencia, pero es real, 1 y 2, tan real es que no ocurre solamente en este país y tan real es que no está ocurriendo ahora, ha venido ocurriendo siempre. Pero es lo que se llama la mediatización de la justicia o técnicamente los juicios paralelos. ¿Usted cree que existe el denominado lawfare? Yo no puedo hablar de eso porque no tengo mayores detalles de lo ocurrido en otros países, pero que la justicia, la administración de justicia, siempre es un botín político, es real. Y eso es uno de los graves problemas de nuestros países. Y es un botín político, ¿por qué? Porque sirve para perseguir o sirve para protegerse. Entonces, jamás la clase política ha sacado las garras de la administración de justicia. Y ese es uno de los graves problemas, entre otros, en este país. ¿A usted le hizo ruido, doctor Javier Zavala Egas, que en medio de la pandemia, es decir, hoy llegamos al día 69, pero digo, en medio de la cuarentena, el único proceso judicial convocado por la Corte Nacional de Justicia fue el caso Sobornos? ¿Le hizo ruido eso, doctor? Bueno, yo leí una entrevista hace poco de la fiscal y la fiscal dijo algo que es verdad. O sea, una cosa son los tiempos mediáticos y otra cosa son los tiempos judiciales. Y los tiempos judiciales o la agenda judicial va en función de las evidencias que se tenga o de los hechos que puedan ser probados. Porque los tiempos en el decurso del juicio penal
Son tiempos contados y limitados. Por ejemplo, la instrucción fiscal tiene máximo 90 días. Máximo puede llegar hasta 120. Entonces, tienen que apurarse las evidencias, tienen que apurarse las pruebas, y cuando ya se entra a instrucción fiscal, el ritmo tiene que ser ágil, lo que no ocurre en las investigaciones previas, que pueden durar 1 o 2 años. Pero digo, se supone que en este caso, en medio de la pandemia, los tiempos judiciales estaban suspendidos, ¿o no era así? A ver, estaban suspendidos, pero se estaban preparando para lo que se viene, ¿ya? Y la audiencia tenía que darse y el fallo tenía que darse. O sea, eso es indiscutible. ¿Usted ha revisado el fallo? ¿Tiene alguna opinión sobre eso? A ver, lo he revisado, no en su totalidad, le soy absolutamente franco. Además que no sé cuál es el fallo real, porque hay un fallo de 400 y pico de páginas y hay otro fallo de 700 y pico de páginas. Entonces yo realmente no sé cuál es el fallo real. Pero algo he leído sobre la teoría que el tribunal exhibió sobre el caso. Y yo tengo mis serias dudas. O sea, yo no veo cómo una infracción del deber de cuidado, una infracción que se llama responsabilidad del superior, una infracción que es una omisión, es decir, no controló y no supervisó los actos ilícitos cometidos por sus subordinados. Y por ese no controlar o no supervisar, que ojo, es una omisión, surge una responsabilidad. Eso es una cosa. Pero la omisión del deber de cuidado no puede contener al mismo tiempo una instigación. Porque una instigación ya es un acto, ya es hacer algo. Eso se llama instigar. Entonces, ¿cómo que al mismo tiempo una acción de omisión, un delito de omisión, puede contener una autoría de instigación? Eso realmente es un contrasentido técnico. O sea, yo no lo alcanzo a vislumbrar. Hay una cosa, para ir cerrando, hay una cosa que a mí me llama la atención, porque digo, usted nos explica el tema de los tiempos. Yo sigo extrañado por el hecho de que el único proceso que se abrió en la etapa de cuarentena fue ese, el del caso Sobornos. Me imagino que en otros casos también habrán estado corriendo los tiempos bajo la misma lógica. Doctor, le pregunto a usted, que es el especialista, ¿cómo entender eso? Doctor Javier Zavala. Yo oí parcialmente la pregunta, Fabricio, pero en honor al tiempo también, a su tiempo. Sí, déjeme contestarle simplemente que insisto, pública no necesariamente coincide con la agenda judicial. Son tiempos absolutamente distintos. Está clarísimo eso. Ahí le entendí la respuesta. Doctor, y lo ultimísimo, porque me pide un oyente que le pregunte, me dice, que le pregunta al doctor Zavala, ¿qué opinaría del hecho de que, digo, alguna gente piensa que va a ser así, que a la Revolución Ciudadana podrían impedirle participar en las próximas elecciones? A ver, está claro que hoy hay una organización política que es la Lista 5, Fuerza Compromiso Social, pero hay algunos sectores que creen que posiblemente no les permitan participar. Me piden que le pregunte eso, doctor. A ver, realmente el único pensamiento que se me ocurre es que eso no sería democrático, sería un abuso político, si es que no hay alguna de las causales mediante las cuales se puede quitar un registro electoral o impedir una candidatura. Pero si no existe eso, sería absolutamente antidemocrático. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza. Un honor escucharle y saludarle. Gracias, Fabricio. Gracias. Javier Zavala Egas, jurista, conversando con nosotros sobre los temas judiciales, el tema del decreto 1066. Yo coincido en el sentido de que ese decreto tienen que derogarlo y reformularlo para evitar las suspicacias que se generaron el último fin de semana. Para mí está claro, pero hay suspicacias, evidentemente. Hay gente que asume que va más allá de los temas administrativos. Hay un artículo de la Constitución, el 147, que claramente establece las atribuciones del presidente de la República que terminan siendo indelegables, pero sí, lo mejor es reformar, derogar ese decreto y emitir otro decreto para evitar las suspicacias. Hablamos también sobre el tema de la Contraloría. Yo me quedo con eso. El actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sí puede iniciar un proceso para designar un nuevo Contralor, porque no existe un proceso de reforma constitucional para transformar la Contraloría en un tribunal de cuentas. Un año nos han tenido conversando sobre este tema y hasta hoy no se presenta, al menos no conozco. Si es que alguien lo conoce, le ruego que me cuente. Pero hasta el sol de hoy no conozco que se haya presentado un proyecto de modificación constitucional para transformar la Contraloría en un tribunal de cuentas. Sería interesante saber qué está pasando. Javier Zavala dice, si no hay proceso de reforma constitucional, hay que ir al concurso para designar al nuevo Contralor General del Estado. Interesante para el debate político. 8:12 en A Primera Hora.